Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y muy interesante de las ciencias sociales. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es escribir la fecha del día de hoy. Today is Monday. Repeat, Monday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is April. Repeat, April. Congratulations. And what is the number? Very good. The number is 27. Repeat, 27. Very good. And what is the year? Congratulations. The year is 2020 or 2020. Muy bien, como lo es habitual, vamos a realizar nuestra rondita de preguntas y para esto tenemos a las dos niñas preguntonas. Entonces tenemos a la niña número 1 y a la niña número 2. Entonces ellas nos van a socializar las preguntitas. Entonces voy a escoger a la número 2. Y dice así: ¿conoces los derechos de los niños? Muy bien, entonces a partir de este segundo periodo lo que vamos a hacer es implementar el sistema de participación, es decir, vamos resolviendo las preguntitas que yo voy socializando en esta parte de activación de saberes previos y me lo pueden hacer por los comentarios del video en YouTube o sencillamente me mandan la respuesta por WhatsApp. Entonces se les va generando una serie de puntos participativos que al final del periodo se les convierte en un 5. Muy bien, entonces vamos con la pregunta número 1 y dice así: ¿qué es un derecho? Entonces, ¿qué entendemos por derecho? ¿Listo? Entonces yo ya sé que más o menos lo deducen. Entonces, la temática, y de una vez copiamos el título, es Derechos a la Niñez. Muy bien. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es comprender la importancia de los derechos de la infancia y tener en cuenta cuáles son los derechos fundamentales de los niños. Muy bien, entonces vamos a empezar definiendo qué será un derecho a la niñez. Entonces, ¿qué entendemos primeramente por derecho? ¿Listo? Entonces, derecho es un conjunto de libertades que se le da a una persona de manera individual, es decir, a una sola persona o a un grupo de personas, es decir, de manera social para la protección y la seguridad de estos ciudadanos. Muy bien, entonces básicamente los derechos son un conjunto de libertades que se le da a una persona para su protección y para su seguridad, ya sea, como lo había dicho, de manera individual o de manera social. Hay que tener en cuenta que estos derechos o estas libertades los da o los otorga la máxima autoridad, es decir, la ley que rija en un país. Muy bien, que en Colombia, por ejemplo, ¿cómo se llama? Excelente. La Constitución Política de 1991 es la que vela por estas libertades. Y cuando dice a la niñez, entonces, ¿a qué grupo de personas se refiere? Excelente, a los niños y también a los adolescentes. Entonces, los derechos de la niñez son todo aquello conjunto de normas fundamentales que permiten una protección, la satisfacción de unos intereses y de unas necesidades de los niños y de los adolescentes, teniendo en cuenta el mejoramiento de su bienestar. Entonces, estos derechos no quieren decir que, por ejemplo, yo diga, no, yo tengo derecho a salir hasta las 2 de la mañana porque me están dando esa libertad. Es un derecho que le da un conjunto de normas en el cual se establece una libertad teniendo en cuenta mis necesidades y son para mi bienestar. Un ejemplo, el derecho a la educación. Entonces eso es una necesidad
que yo como niño tengo para poder aprender y defenderme posteriormente ante el mundo, desarrollar una profesión de mi gusto. Entonces, a partir de allí se establece esa libertad que los niños tienen para poder acceder a la educación. Muy bien, entonces, ahorita vamos a hablar de la importancia de los derechos de la niñez. Resulta que su importancia radica ya que la universalización, es decir, el expandir los derechos de los niños por todo el mundo, establece un mejor futuro para el mañana. Muy bien, ustedes como ya lo saben, los niños o los adolescentes son el futuro de nuestro país y de todo el mundo. Entonces, el velar por esos derechos y por sus intereses van a construir en el mañana un mejor futuro. Entonces, es por eso que se deben de garantizar estos derechos. Muy bien. Entonces, en la Constitución Política de Colombia, específicamente en el artículo 44, se establece que la familia, la sociedad y el Estado son los encargados de velar por toda la protección, la seguridad, los intereses y las necesidades de todos los niños de Colombia. Entonces, esa es la máxima ley. Recordemos que la Constitución es la Carta Magna, es la carta donde está constituida todas las leyes de Colombia. Entonces, allí se establece su artículo 44 que todos los niños, sin discriminación alguna, sin distinción, es decir, de raza, de género, no, todos los niños en general tienen unos derechos establecidos y esos derechos que me permiten garantizar la protección, garantizar la seguridad, la satisfacción de esas necesidades e intereses como niños. ¿Listo? Para construir un futuro. Entonces ya tenemos la definición del concepto de los derechos de la niñez. Muy bien, ahorita vamos a pasar con la historia. Resulta que estos derechos no nacieron de la noche a la mañana, no, esto fue un proceso largo que se fue desarrollando primeramente en el siglo XIX, teniendo en cuenta los abusos y la explotación laboral a la cual estaban siendo sometidos los niños de la época. Resulta que en el siglo XIX las personas adultas, especialmente en Francia, que es un país que se encuentra en el continente europeo, empezaron a visualizar de que se le estaban vulnerando ciertos derechos a los niños. Es decir, que por ejemplo, algunos niños estaban haciendo labores de adultos, ya sea en minas, en fábricas que no les correspondían y que estaban perdiendo de pronto intereses o derechos con respecto a la educación. Entonces, a partir de esa necesidad es que empiezan a surgir los primeros movimientos en pro del desarrollo de los derechos de los niños. Muy bien, esto surge como tal en Europa, entonces empieza a basar la idea de la Constitución de una serie de elementos o de criterios que permitan el restablecimiento y una calidad de vida humana digna y un bienestar para los niños, teniendo en cuenta esas libertades como ya se los había manifestado en lo que es un derecho. ¿Listo? Entonces, a partir de allí nace en Francia y todos estos derechos se extienden por toda Europa. Es decir, a partir de allí, de esa primera iniciativa, de ese primer movimiento de derechos hacia la niñez, es que se extiende por todo el continente europeo. Entonces, es en 1918 que se crea la Organización de las Naciones Unidas. Teacher, ¿y qué es eso? Muy bien, resulta que después de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra que se desarrolló entre muchos países y por eso se llama Primera Guerra Mundial, porque se desarrolló en conflicto, varios países entraron en conflicto y pelearon en diferentes partes del mundo. Entonces, a partir de esta guerra, se pudo observar que muchos niños fueron ultrajados, fueron explotados y se les violaron esos derechos
como niños. Entonces, a partir de allí surge una propuesta en la Organización de las Naciones Unidas, que después de la Primera Guerra Mundial nace esta institución con la intención de establecer un gobierno o un estatuto el cual vigilara a todas las naciones del mundo. Entonces, eso es la ONU. Muy bien, entonces a partir de que ellos empezaron a visualizar, la ONU empieza a visualizar todo ese proceso de violación de los derechos a los niños, de que estaban siendo ultrajados, de que no se tenía un bienestar, de que no se estaban formando para un futuro. Es como deciden en 1918 implementar los derechos a la niñez, pero no tenían establecidos todavía los criterios. Solamente se estaba fundamentando una primera idea a partir de lo que se había visto en Francia y después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, para poder desarrollar estos derechos de la niñez. Muy bien, entonces a partir de allí, como ya lo había manifestado, y vuelvo y lo repito para que sea más claro, entonces después de la Primera Guerra Mundial nace una organización que se llama Organización de Naciones Unidas, que se llama ONU, que es un ente gubernamental que se encarga de vigilar todo lo que está pasando en las naciones. Bien, entonces a partir de allí ellos empezaron a visualizar que después de la Primera Guerra Mundial se dio todo ese proceso de explotación y de violación a los derechos a estos niños, y es allí donde se establecen los criterios para empezar a crear los derechos a la niñez. Más adelante, un 16 de septiembre de 1924, en Ginebra, que es una parte de un país que se llama Suiza, es donde se establecen los derechos universales de la niñez. Entonces, a partir de allí ya se tienen en cuenta los establecidos cuáles son esos derechos a la niñez, que ya los vamos a ver muy bien. Entonces, posteriormente se firma pues el Tratado de Ginebra, porque también así se le llaman a los derechos de los niños, el Tratado de Ginebra, en donde se establecen esos criterios, y esto que nace en esta partecita de Suiza, que es en todo el centro de Europa, se expande por todo el continente europeo, y es así como llega a Colombia. Con el paso del tiempo, todos los países fueron estableciendo estos derechos, como ya lo habíamos manifestado, en el bienestar, teniendo en cuenta los niños. Entonces es así como posteriormente en la Constitución de Colombia, que es la reina de las leyes en Colombia, es donde se establece esos derechos a la niñez en todo el territorio colombiano. Entonces aquí ya hablamos un poco de historia, de cómo surgieron esos derechos a la niñez, que no solamente cubren a la niñez, sino también a la adolescencia. Y posteriormente, ya después de explicar toda esta partecita de cómo surgió, que recordemos que fue en Francia, que a partir de allí de la explotación laboral se da ese proceso en Ginebra, se establecen los derechos y que están en pro del desarrollo y el bienestar de los niños, es como vamos a pasar a la segunda parte, en donde vamos a socializar cuáles son esos derechos.